Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre algo que puede parecer insólito, pero es la realidad. Y es nuevamente Venezuela, porque el gobierno chavista de Nicolás Maduro decidió atacar las ollas comunes venezolanas, que están tratando de alimentar con lo que pueden a particularmente una gran sección de la población que está con desnutrición, que es horrible. Y en particular las que atacó son unas fundaciones que se encargan de darle comida a niños con desnutrición, pero las atacó, les congeló sus activos, posiblemente van a ser expropiados, y todo porque dice que no hay posibles actividades subversivas por estas fundaciones que alimentan a la población desnutrida. Bueno, vamos a ver qué es todo esto. Probablemente una excusa para robar la plata que manejan, que llega de afuera para justamente comprar, entregar alimentos, pero probablemente es solo una excusa, pero elementos subversivos. Qué excusa más absurda. Pero bueno, antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor Cristian, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon. Así que muchas gracias, Cristian, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon como lo hizo Cristian, o a través de la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios. ¿Qué pasó entonces en Venezuela? Que están comenzando a cerrar lo que se conoce aquí como ollas comunes, pero ya llaman los comedores sociales. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que el gobierno de Nicolás Maduro, como dice aquí, allanó y congeló las cuentas de la organización Alimenta a la Sociedad, que hasta hace una semana aseguraba al menos un plato de comida diaria a más de 25.000 niños beneficiarios, disculpen. Entonces, ¿qué es esta fundación? Esta fundación, al igual que otras, han llegado a Venezuela porque dan caridad, ayuda humanitaria. ¿Por qué? Porque la pobreza en Venezuela es inmensa y lo mismo la desnutrición infantil. Les voy a dar una cifra. La UNICEF informó que el 23,9% de las mujeres embarazadas atendidas en Venezuela en octubre de este año 2020 presentaron signos de desnutrición, y es mucho más crítico en los menores de edad. Les voy a leer aquí un pequeño informe. La desnutrición aguda global aumentó un 73% en niños menores de 5 años entre febrero y julio del año 2020. La cuarentena por la pandemia tuvo un impacto considerable en el incremento de la desnutrición infantil. La proporción de niños con desnutrición aguda fue 5 veces mayor que el incremento del adelgazamiento infantil. El 34% de los niños evaluados tiene algún grado de desnutrición aguda o están en riesgo de padecerla. En 4 de los estados monitoreados hay niños que enfrentan un grado de desnutrición compatible con el umbral máximo de severidad o nivel catastrófico. Además, el 59% de los niños tenían algún grado de retraso en su crecimiento lineal, mientras que un 11% tenía un retraso severo de crecimiento. El 30% de los niños se mantiene en riesgo de retraso de crecimiento. La mitad de los casos de desnutrición afectados por Caritas se concentró en niños menores de 2 años. La mitad de los casos. En niños menores de 2 años, desnutrición 50%. Uf. Y un 20% de los niños menores de 6 meses evaluados tenía desnutrición aguda. Menos de 6 meses y 1 de cada 5 niños con desnutrición aguda. Horrible. Horrible. Y esos son un poco los datos que ocurren. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque el Estado se metió sus sucias manos donde no tenía que meterlo. En Venezuela empezaron a expropiar cosas, nacionalizarlas, como le dicen algunos, empezaron a destruir toda la agencia privada, destruyeron todas las fuentes laborales o prácticamente todas, aumentó el desempleo, aumentó la pobreza, la economía se desplomó, la inflación se disparó porque tomaron la brillante idea de empezar a imprimir plata como si no hubiera un mañana, y recordemos que cuando la gente imprime dinero se genera inflación. ¿Por qué? Porque como de la misma manera, cuando uno quiere comprar algo, si hay mucho de algo es más barato, o sea, tiene menos valor, con el dinero es lo mismo. Si hay mucho dinero circulando, o sea, que lo imprimen, no vale lo mismo, se va devaluando, tiene menos valor, el precio baja. Entonces todo se empieza a ver como que sube de precio los productos, pero no es que suban de precio, sino que tu ahorro y tu moneda vale menos que antes, tiene un valor adquisitivo menor, o sea, puede comprar menos cosas porque es menos valiosa. Y eso le pasó al bolívar. Se desplomó. Inflación, mezclado con la destrucción de la economía venezolana por políticas de nacionalización, expropiación, fijación de precios, políticas colectivistas. Eso mezclado con autoritarismo ha destruido la economía venezolana, y cuando la economía se destruye, miles, si es que no millones de trabajos mueren, empresas quiebran y la gente no tiene trabajo, no tiene cómo comer, cómo producir. En Venezuela, para suplir eso, porque destruyeron todo, el Estado pasó a controlar todo.
Uy, pero fíjense la sorpresa que el Estado es corrupto, que el Estado tiene un monopolio artificial sobre las cosas y como es un monopolio genera mal las cosas y empezaron a ser destruidas y quebrar miles de industrias también venezolanas porque el Estado las manejaba horrible. Entonces esto es simplemente otro paso más dentro del camino de la gran decadencia que ha sido esta odisea, travesía tan terrible, o podríamos decir tragedia griega casi, que es la historia de Venezuela en los últimos tiempos. Y por eso se han dado esos números horribles, es por eso. Mala economía, que muchas veces se burlan como si no importara, significa que no hay trabajo, significa que hay pobreza, y cuando pasa eso, desnutrición, mala salud, una serie de problemas. Pero bueno, como el Estado es un fracaso, como lo es en todas partes, y como también hay corrupción, etcétera, hay desnutrición, ya lo vimos, empezaron a llegar organizaciones privadas para intentar darle alimento a los venezolanos, que son organizaciones de caridad. ¿Qué significa eso? Que hay gente que aporta voluntariamente a organizaciones internacionales y ellos decidieron ir a Venezuela y alimentar a personas. Y hay algunas que le dan a cualquier persona, otros se enfocan en los niños, otros mujeres embarazadas, hay una serie de cosas. Pero como dice aquí, hace poco el gobierno de Nicolás Maduro allanó y congeló las cuentas de la organización Alimenta la Solidaridad, que tiene 25.000 niños beneficiados. Vemos lo siguiente, más de 25.000 niños y personas de sectores vulnerables de Venezuela recibieron hasta la semana pasada al menos un plato de comida de los 8 millones que ha entregado la organización Alimenta la Solidaridad, organización privada. El alza de precios, la escasez de alimentos y la crisis política generó el ambiente propicio para que, según Oxfam, el país superara las más de 9,3 millones de personas en hambruna. Altísimos los números. A pesar de la emergencia, algunas ONG ahora enfrentan una verdadera persecución del gobierno de Nicolás Maduro que amenaza con paralizar las ayudas externas. Ahora, ¿por qué hace esto? Congelaron todas las cuentas bancarias donde la ONG recibía aportes de donantes internacionales acusando que el dinero busca financiar una subversión política. Subversión política. Es interesante los sinónimos y estos malabarismos mentales que usa ahora el chavismo, este socialismo colectivista venezolano. Porque ahora alimentar niños que se están muriendo de hambre es subversión política. En la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Esto suena bonito para justificarlo entre los pocos que todavía le creen a los chavistas. Entonces dicen, no, es subversivo, no están tratando de financiar cosas, aunque no hay pruebas de ello. Y lo que sí se acredita es que estaban alimentando a niños que están con desnutrición, 25.000. Bueno, mala suerte. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya en Venezuela han expropiado muchas cosas. Y estas ollas comunes en la práctica financiadas con aportes de podríamos decir, privados internacionales, reciben plata para justamente conseguir su alimento. O reciben muchos alimentos, materia, etc. Entonces, como casi no quedan negocios privados en Venezuela y los que quedan están en una situación crítica, y como de Venezuela está extremadamente endeudado, bueno, hay que sacar plata de alguna parte, ¿no? Entonces, yo creo que ahora pasaron a otro nivel, que es decir, bueno, vamos básicamente a robarle la plata, a expropiar, porque aquí las están reteniendo los fondos y después se las van a quedar, de las fundaciones que alimentan a niños que están con desnutrición. Si uno lo dice así, no suena tan bien, por eso dicen actividades subversivas. Y dicen que no, están el imperialismo financiando cosas. Pero bueno, es básicamente una excusa para robarse plata, porque están en una pésima situación. Y esto, por supuesto, es extremadamente inmoral, es injusto, o sea, qué terrible. Miren, niños muriéndose de hambre y están habiendo donaciones privadas de individuos para alimentarlos. ¿Y qué es lo que hace el gobierno chavista? Bueno, vamos a expropiar, vamos a robarnos esa plata. Vamos a robarnos la plata que es usada para alimentar a personas, a niños que están en desnutrición. Cuando uno piensa que estas dictaduras por parte de los socialistas de allá no pueden llegar más bajo, bueno, llegan más bajo. Realmente una situación lamentable y nos muestra que Maduro está haciendo una doble vertiente, porque vimos en este canal que está privatizando algunas empresas. Lo que está haciendo básicamente es expropiar y robarse la plata de todo lo que puede, que no controla, controlarlo con el Estado, y después ahora se lo está pasando a sus amigos, a sus aliados, a Irán, a empresas rusas, etcétera. Pero las que ya subsisten, como estos que alimentan a personas, a niños que están con desnutrición, empresas que son locales y surgieron por esfuerzo, no, esas se expropian y se roban. Y después hacemos un acuerdo y se lo pasamos a nuestros aliados rusos y de Irán y a los chinos. Bueno, Venezuela, un día más allá. Realmente es una situación trágica la que ocurre ahí, porque están entre un socialismo expropiador para algunos, mientras que hacen corporativismo para los amigos del régimen. Realmente lamentable.
Pero bueno, recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia abajo en los comentarios y aprovechen de comentar qué les parece esto. No creo que nadie esté de acuerdo, a menos que me digan que son imperialistas o pobres niños que no pueden alimentarse, pero bueno, en este mundo hay de todo. Y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.